Santiago de la Nueva Extremadura en una fría mañana de otoño. Yo soy Nicolás Sateller y ustedes están en el sonido de los dados, pero más importante es que yo estoy acompañado por Casio León. Así Nicolás Sateller, el día de hoy nos reunimos para hablar de un tema frío, de un tema incluso candente a la vez. Es en vísperas de la llegada de Vecna este 2024 al entorno de campañas y aventuras jugables de D&D, que queremos hablar en Sonido de los Dados sobre los villanos, ¿ya? Así que jugadores o narradores, quédense para hablar de villanos, porque en cuanto, obviamente, para los jugadores significa a quién vaya a estar combatiendo o quién vas a ser. Todos sabemos que más tarde, temprano que tarde, puedes convertirte en un villano. Claro, los personajes terminan siendo villanos, depende del ojo de quien los observa. Exactamente. Todos somos antagonistas de alguien, ¿no? No sé. Alto tema, sí. No podemos invitar de todas formas con puerta completamente abierta a los jugadores porque van a ser sendo spoiler. Yo ya tengo leído un poco la campaña de Vecna, el Nico ya sabe la historia previa de Vecna y esto es como casi repetirla. Un poco, pero los spoilers van a estar al final, ¿o no? O vamos a hacer alerta de spoiler. Eso, mejor. Con levantando la mano. Para toda la gente que no nos escucha, va a ser súper funcional. Sí, y aprendimos a hacer esto después de nuestro último podcast sobre Jedi y esas cosas, donde tiramos una cantidad astronómica de dijimos spoilers. que Darth Vader era padre de Luke. Sí, fue doloroso. Partamos entonces con los villanos. A mí me gusta hacer la aproximación etimológica con algunas cosas y algunas que me gusta confirmar. Y hoy una fuente de pantalla plana nos hablaba de que el concepto de villano viene de este prejuicio de la persona que habita en la aldea, la persona que es de un pueblo, que no tiene las virtudes positivas, que no tiene la formación ética, ¿ya? Entonces, hoy por hoy el villano es muy distinto a lo que era y creo que en español hoy nos significa tanto más. Cuando venía para acá, o de hecho cuando estaba hoy en la ducha porque me bañé, pensaba, villano, némesis, el malo, el enemigo, todas esas cosas están encarnadas en este concepto de el que se opone a ti, que va a ser, nosotros lo queremos llamar villano. Eso es como el punto de partida, desde ahí queremos circunscribir esta conversación, esa fuerza antagónica que tienen tus personajes, no sé si estáis de acuerdo. Sí, porque desde el punto de vista literario, por supuesto, antagonista es aquel que se opone a la acción del héroe. Exactamente, antagón. Para los narradores es tremendo concepto, busquen lo que es el agón, porque es como una de las estructuras bases del motor de la narrativa griega. Y te ayuda a decir dónde está el agón, cómo interactuar con el mismo. Pedazo de tema. Entonces, desde ese punto de vista estamos hablando de antagonistas, valga ahí la redundancia, pero mucho más importante que eso es que todos estos conceptos de villano significan otras cosas hoy en día. Nadie piensa en las personas de la villa. Cuando yo digo siniestro, nadie piensa en una persona que ocupa la mano izquierda, y así hasta el fin de los tiempos, al punto que cuando yo digo necromancia, todo el mundo sabe que se trata de los muertos, cuando antiguamente se llamaba necromancia porque era la magia negra, y eso tiene una connotación estúpida. Así que ahora que estamos y hemos superado todas esas trabas sociales de gente estúpida, podemos hablar con libertad de el villano sin la connotación negativa de alguien de pueblo. Entonces, tenemos esta idea de la persona que se opone o la persona que te hace la contra en tu aventura, y eso te habla de una recurrencia, que es el primer factor destacable de un villano. Si tú un villano lo ocupas día a día, tiene esta recurrencia donde se convierte en un recurso narrativo. No es el orco que matan, es alguien que manda al orco a matarte. Ese es uno de los primeros grandes puntos. La recurrencia, el que tenga un background, el que tenga una razón entre... A mí me pasa que las sagas que más quiero tienen mejores villanos que protagonistas. Por ejemplo, en Star Wars, Vader es el villano, ¿cierto? Tenemos un villano supremo que es el emperador, pero es en Vader que habla poco, no tiene cara técnicamente. Él es mucho mejor personaje que su hijo, que no sabemos si sabe leer, que su hija, que anda pidiendo ayuda desesperadamente cuando le toman la nave, o todos los colaboradores que no eligió lo mejor de la galaxia. No,
en el mundo de los cómics también estamos hablando de excelentes villanos, donde la gente dice que lo que tiene DC con Marvel son excelentes villanos, y por eso es que a pesar de que los superhéroes de DC tal vez no son los mejores, los villanos hacen ahí la gran... ¿Por qué abrimos con este tema de que el villano puede echarse al hombro la historia o puede ser el motor real de la historia? Porque muchas veces los jugadores no van a traer background que sean muy muy especiales, porque no es un requisito participar en una historia teniendo un background increíble, un trasfondo trascendental. Pero tú sí le puedes ofrecer villanos que están profundamente entrelazados en el mundo, en el entorno o en la narrativa. Entonces cae en el narrador proponer un buen sustrato para que germinen buenas historias. Yo creo que precisamente por eso, Casio, pasa esto de que yo no sé lo que van a hacer mis jugadores. Yo no puedo hacer una buena historia Yo sí sé. Basándome en las tiradas de los dados. E incluso, aunque conozca muy bien a mis jugadores, yo no sé lo que van a hacer y me van a seguir superando, me van a seguir sorprendiendo. Lo que yo sí puedo hacer, la historia que yo sí puedo contar, es la historia del villano. En los juegos de rol, un buen villano es inherentemente bueno a un buen narrador. Damn. A ver, estoy reflexionando lo que dijiste. Yo creo que uno puede robar buenos villanos y no es de gestión propia. No estoy diciendo que tengas que crear un buen villano bueno para ser un buen narrador. Creo que darle un buen villano, y de hecho precisamente habla muy bien de una persona que no inventa la rueda. Al final Strahd es uno de los mejores villanos que hay en D&D, y es porque es muy bueno, es simplemente muy bueno, y por eso es que su aventura es tan buena. A mí me pasa que Strahd lo considero bueno en función de que tú puedes decidir que sea caprichoso, lo puede ser. Puedes decir que sea extremadamente mordaz, puede ser. Puede ser extremadamente bondadoso, lo puede ser. Se adecua mucho. Entonces esto camaleónico que tiene se ajusta a los gustos de las personas. No es que Strahd necesariamente sea bueno, porque ya sabemos cómo partió. No, pero yo creo que necesariamente la razón de por qué Curse of Strahd, la maldición de Strahd, es tan buena hoy en día es porque es muy fácil para cualquier narrador tomar Strahd y darle una vuelta y tomarla y tirarse a los jugadores. Eso es Strahd hoy. El Strahd de antes era muy distinto y un poquito más plano. Bueno, ya habla mucho también de cómo ha cambiado los juegos de rol, el hecho de que antes se cambiara Ravenloft, se llamara el castillo de Ravenloft, y hoy en día se llama Strahd, un lugar y ahora un villano. Ya, un villano que mantiene una locación que es icónica del juego, que le construye un contexto, que incluso tiene alrededor otro contexto, que es su plano. Que es su plano. Sí, así es. Perdón, primero Barovia y después Ravenloft, con lo más macro que es, te habla de todo un mundo para un villano. Sí. Es genial. Los que conocen un poquito de Dark Sun pasa un poco lo mismo y les genera tremendo contexto. Cuando yo estaba hablando de que existen villanos que se comen al protagonista, si bien no aparece en ningún relato de Conan propiamente tal, la película del 84, Thulsa Doom, es 1000 veces mejor que Conan. Tiene un valor humano mayor, tiene más seguidores y todo el tema. Y él realmente es quien genera todo el movimiento del personaje. El viaje hacia la venganza se logra a través de una buena motivación para la venganza. No solamente porque me mataron a mi padre, sino porque el que encarna ese mal tiene un peso gigantesco. Entonces, tienes el villano bien constituido y ahora le haces un nexo hacia tus personajes de un calibre del mismo villano. Eso es extremadamente fácil cuando el protagonista es Conan el Bárbaro. ¿Por qué? ¿Porque quiere vengarse? No, porque es un pésimo héroe y por lo tanto todo villano va a ser mejor que esa basura de héroe. No es mal héroe, tiene razón, es mal héroe porque es un excelente personaje. Esa es la diferencia. Qué excelente manera de dar vuelta a lo que quería decir, Casio. Te felicito porque en realidad lo has dado vuelta, pero ya, sí, basando de mi completo... ¿Qué cosa? No me gusta Conan, lo siento, lo voy a decir, no me gusta Conan. De hecho, la razón de que existe este podcast es porque con Nico, cuando conversamos, tenemos
polaridades tan opuestas, pero sin embargo en el marco del respeto. Eso hacemos frente a la pantalla. Sí, precisamente para contenernos decidimos que era mejor tener un podcast y por lo tanto evitar... Y que en comentarios ustedes den el respaldo de cuál es la inclinación más positiva. Sí, pero hablando en serio, Casio, tienes toda la razón. Yo creo que tú hablabas incluso desde antes, cuando comenzábamos el podcast, tú hablabas de Némesis. Némesis es una diosa griega que precisamente la venganza. Y por eso la memoria de Némesis es claro, por eso mnemotecnia, todas esas cosas que van relacionadas a la memoria son con Némesis. Es quien nunca te olvida, es quien te recuerda hasta lo más mínimo. Y por eso es que hoy en día hablamos de quién es mi Némesis, quién tenemos una larga historia con alguien y chocamos. Y finalmente eso es lo que hacen los juegos de rol excelentemente cuando tú decías... Un orco cualquiera es un orco cualquiera, es un saco de puntos de golpe y tiradas que golpearlo. Pero quien mandó al orco, quien ha dejado tal vez notas por ahí vacías o ha escuchado rumores en las calles y ese tipo de cosas, eso habla de un villano. Ese orco es una adversidad, no alcanza a ser ni siquiera un enemigo. Sí. El enemigo es otra categoría intermedia entre el villano o el némesis. Y ahí vamos construyendo niveles de adversidad y como trasfondo hacia la complicación. A ver, no sé, yo creo que ahí construye simplemente una elucubración, pero me funciona mucho para explicárselo a otros narradores. Sí. Pero estamos hablando de una manera que pareciera que estamos haciendo clases, caso. Yo creo que vamos en la más sencilla. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu villano favorito de juegos de rol, Casio? Villano favorito, yo soy de enamorarme muy fácil y hace 2 años, no sé, me encantaba estar loco por Halaster. Ese mago que tiene justamente esa complicación. Está loco, ha salvado al mundo, está encerrado, una vez que lo derrotas pasan cosas abrumadoras y aún así sigue existiendo. Me encantaba eso. Hoy por hoy me vuelvo a reencantar inocentemente con Xanatar. Es como si fuera muy rolero, muy deidesco. Xanatar creo que abraza a cualquier jugador que está llegando al rol. Es un adversario memorable, es una criatura que no vas a encontrar en otros lugares, o sea, Xanatar no lo puedes poner en Disney. No porque no encaje, sino porque es propio del Dungeons and Dragons. Y lo otro es que es un reemplazable, entonces es una idea. Claro, han habido muchos Xanatar, spoiler. Y como idea no puedes morir. Sí. Esa es la gran gracia del Xanatar, me gusta. En tu caso, ¿cuál es el villano de esta quinta? Porque si no, por ejemplo, nos podríamos ir más para atrás y yo creo que tengo villanos de D&D que son muy flanes. Qué difícil. Yo creo que a mí me gusta mucho Acererak, el Lich. Creo que esa idea de los planes de largo aliento, de la cabeza fría, de no calentarse y decir, oh no, ahora necesito la venganza y todo eso, que es un poco infantil. Yo creo que ese aire más inteligente de Acererak, que yo creo que en muchos sentidos supera a Vecna, tengo que decirlo, me parece que es por lejos el mejor de la quinta edición. Pero si vamos a hacer más allá de la quinta edición, otro clásico de clásicos es Tiamat. Siempre me ha gustado Tiamat, siempre me ha gustado lo icónico que es un dragón de 5 cabezas, es un dios, pero al mismo tiempo es una bestia. Lo encuentro excelente, encuentro que habla mucho de una fantasía tan clásica que es insuperable. Y ahí abriste como 3 melones. A ver, voy primero con Acererak. Me pasa con Acererak que creo, y en mi humilde opinión, como humano y como mortal, no logro tener la perspectiva de valoración estratégica que tiene este tipo. Entonces, nunca, un tiefling, no es un humano. Nunca me voy a poder vincular a entenderlo, a aproximarme a él. Y como villano me queda, sus razones son... es como el arquitecto por el arquitecto, es el estratega por el estratega. Un poco, sí. No, eso es lo que me gusta. Y en ese lado, Acererak me toma distancia y creo que es pretencioso creer que llegamos a entender lo que una mente de ese tipo y esa perspectiva puede llegar a tener. Por eso simplemente me alejo, como un ejercicio de humildad. No así el pobre Vecna, que cada vez
creo que lo voy desglosando un poquito más. Y la gracia de Vecna es que no desglosas el sujeto, sino que su entorno. Los que rozaron, su musa, sus enemigos, la gente con la que ha enfrentado, cómo se ha enfrentado a los diversos paladines que han tratado de enfrentar. Ese tipo de cosas de Vecna, creo que aparte tiene cicatrices. Y no hay mejor cosa que un cuerpo que tiene las rayas de su pasado. ¿Cachai? Que le falte algo de su cuerpo, que esté privado de una de las percepciones sensoriales, lo hace más carismático que el otro saco de hueso. Y la última que nombraste, con Tiamat, tengo el problema de que Tiamat, yo en la serie de monitos de cartón, le pegaban un mazazo y Tiamat salía volando y había que verlo la siguiente semana. Era como, al Tiamat lo han vencido de formas muy feas en mi memoria. ¿Ya? En el juego de rol no, pero en mi cabeza muy mal. Y hay otra que se le sobrepone como imagen, que es Takisi. Y a Takisi, que es la encarnación de los dragones de verdad malignos en la Dragonlance, y como madre real, recelosa, egocéntrica, caprichosa, encuentro que tiene más maldad que la que he podido encarnar en Tiamat, que es como la bestialidad de estos 5 dragones. En Tiamat nunca he escuchado un diálogo de ella. Yo sinceramente creo ¿Ya? que una de las cosas que hacen tan rico a Tiamat es que Tiamat y Takisis pueden ser lo mismo. Sí. Y asimismo pueden variar enormemente, porque son una insinuación, un susurro en Faerun, en los Reinos Olvidados, cuando en realidad estamos luchando contra el culto del dragón. Ya, me encanta. Y en Oerth, en Greyhawk, se trata de un dragón gigante con 5 cabezas, un poco como sería en la serie animada, como dices tú. Pero también puede ser todo lo que está aquí. Y yo creo que es simplemente muy icónico, porque es el dragón malo definitivo, con todo lo que puede ser un dragón en D&D. Eso es lo que me pasa con eso. Pero ya, estábamos hablando me gusta, de tipos de enemigos. Es que aquí estamos hablando de Tiamat casi encarna, de hecho, es la encarnación colosal de las fuerzas draconiles malignas, ¿cierto? Ahí tenéis un tipo de enemigo. Tenemos a Cerera, que es otro tipo de enemigo que te da otros resultados. Tenemos Sanatar, que es otro tipo de enemigo. Me encanta cómo esta quinta edición está configurada más que con héroes que con villanos. Y es el gran norte de cada una de las campañas. Muy bien. Y en las campañas, creo que lo hablamos en otro podcast, que las campañas tienen rostros de persona más que de lugares o metas. En Frost Maiden estamos con la intriga de una dama velada por el invierno, en encuentro magnífico. No, sí, y eso es otro tipo de villano, por cierto, el villano que es el ambiente. Hablábamos antes de comenzar este podcast de precisamente la naturaleza como antagonista, un clásico de las primeras versiones de lo que existía. ¿Qué decís tú? El viejo y el mar. ¿Te cachai el relato? Sí, por supuesto. ¿Es la naturaleza o es el albacora que está cazando el enemigo? Sí, yo creo que en muchos sentidos nosotros podemos darle una vuelta porque podemos elegir exactamente todo lo que es un enemigo, un villano, y por lo tanto, claro, tiene un nombre que es The Frost Maiden, pero también es el invierno así. Claro, yo en el caso de esto, vuelvo a lo del viejo y el mar, lo que he llegado a escuchar es que el enemigo real de ese viejo es su necesidad. Entonces, frente a eso tenéis uno súper abstracto, la naturaleza como un semi-contextual, y tenéis la albacora como un elemento físico, real, es como la fuerza que él físicamente tiene que hacer para vencer. En Frost Maiden me pasa las 3 cosas. Uno, tienen el contexto de los jugadores, que es el tuerto que tienen que desatar, tienen este enemigo, ahí sí, un enemigo del clima, y tienen esta antagonista que es esta mujer, esta dama que tiene estas intenciones. Ahí como lo desglosaría. Pero me falta el tema de que muchas veces el némesis constante que tienen en cada una de las partes de los jugadores son ellos mismos. Eso tiene 2 interpretaciones muy distintas. Una es ellos cometiendo errores. Por supuesto, ellos como su peor enemigo al no coordinarse, al no planear, al tirarse de cabeza, o por el contrario, ser demasiado temerosos, cautos, y por lo tanto dejar que pasen, y los villanos, que nuevamente pueden perfectamente mover la acción, ya triunfaron antes de que tú te muevas siquiera. Sí, es como cederle una jugada al oponente en una partida de ajedrez. Eso es cuando no actúan
en su acción de juego de rol. Y por supuesto también está la descoordinación o los conflictos entre ellos. Eso es un error también. Yo quiero irme hacia la izquierda, hacia la derecha, nos separamos, morimos. Puede ser eso perfectamente al final de Dungeons and Dragons, y en un juego que es eminentemente colaborativo. En cualquier juego de rol puede pasar, no necesariamente separarse de izquierda a derecha, pero sí haber un conflicto propiamente tal, y para qué hablar de conflictos de jugadores y no de personajes, No, estamos solamente indudablemente, estamos dentro del juego, sí, no fuera del juego. Indudablemente ellos como su peor villano, pero también hay otra interpretación que es ellos siendo malvados, ellos siendo los malos. Bien, abrimos la puerta. Ellos siendo los... malvado no es enemigo, ese es el tema, o no es el villano. Sí, ahí sí, malvado sí es el villano, porque nuestros villanos siempre son con este cariz negativo, egocéntrico, decadente, no virtuoso. Llevar campañas con personajes que sean villanos es una vuelta de tuerca muy refrescante, solamente recomendable para personas que tengan bien clara ya el entorno donde van a jugar o el tenor de la campaña, porque si no se convierte en un mata-mata, un quema-quema y un roba-roba. Entre ellos, para todo el mundo, porque tu solución más fácil para huir es iniciar un incendio. Tu solución más fácil para sacar información es matarlo y después sacarle la información al cadáver. Pero precisamente como estábamos hablando, muchas veces los peores enemigos de los jugadores son ellos mismos. Y si tú eres demasiado malo y simplemente tu solución es matarlo a todos, quemar el incendio y todo eso, más temprano que tarde te van a pillar. Y las consecuencias de tu acto van a llegar. No, por supuesto que sí, porque así como existen los villanos, van a existir los héroes y te van a poner un gigantesco bounty, una recompensa por matarte, y va a llegar un ejército entero a matarte, o va a llegar un ángel. Eso sí. Así o van a llegar... Los grandes avatares de la justicia, cuando tú estás en las grandes escalas de maldad, llegan. O sea, un paladín de la Orden de la Rosa sobre un dragón dorado debe ser un buen enemigo. Y a veces cuando eres tan malo, precisamente te puede matar a alguien que sea malo, pero como un código. Pienso en Star Wars, precisamente cuando si vas y solucionas todo matando, te van a poner un bounty, va a venir un bounty hunter, un cazarrecompensas, y te van a matar, así de sencillo. Te van a poner en una pieza, va a ser una estatua por siempre, claro, para presentarte. Ahora, esos son los personajes villanos que generan esta como desvirtuación de voy a hacer lo más malo y lo prohibido y cada acción mía va a estar penada. Sí, es bien fome. Lo que es muy entretenido es tener una agenda en paralelo. Yo invito a que, no sé, revisen a Sarevok de Baldur's Gate 1. Él hace todo en la legalidad. Y 3. Sarevok, yo no estoy tocando el 3 todavía, creo que voy a quedarme con... Fuck, ese sí que fue spoiler. No me complica. Si estaba al infierno puede volver, ya lo han hecho. Ya lo han hecho, tú lo has dicho. En el 1 en específico, él hace todo dentro del marco de la legalidad para generar esta guerra por el hierro, y al final casi hace un golpe de estado dentro del marco de la legalidad de los nobles en Puerta de Baldur. Entonces puedes construir toda una campaña de ascenso del poder o de lograr lo que tú quieras con los marcos no buenos por este sentido de bien y mal que tiene D&D, pero sí legales, y eso es muy valioso. Porque, por ejemplo, ¿por qué no decir que el culto de Tiamat no es que sea malo, sino que es una mala interpretación de la deidad? Que Tiamat no es destructiva, sino que simplemente es la encarnación de la supremacía del poder de los dragones que naturalmente deben regentar el mundo. Eso es malo, Casio. No sé, ¿quién va mejor que el mundo sea un bosque completo como lo quieren los druidas? Sí. Sí, bueno, está bien. Vamos. Anarcoprimitivismo. Eso, fascistas verdes. Exactamente. Saludos a todos los que interpretan druida y no tienen ni ningún amor por la naturaleza. Que en D&D son todos. Yo he conocido otros que van así y plantan árbol y aprovechan el momento y tienen 40 mascotas y son otras bestias distintas y son peores. Lo siento, no quiero lidiar con esa cantidad de NPC en los combates. Los voy a matar a todos. Si ustedes lo eligen, voy a matar a sus mascotas. Es como estos las druidas de D&D que están como juntando la Pokédex para tener más monstruos que... Exactamente, esos son. Eso.
Yo quería hablar ahora, los roles del villano. Es un tema muy muy importante. El villano tiene que ser como la novia antes del matrimonio. Tienes que verla muy poco. Esto es muy machista lo que estoy hablando, pero es como la tradición de... no tienes que verla, tienes que añorarla, tienes que idealizarla. Uno de los villanos que más me gusta es uno de La mina perdida de Fandelver. Ah, ¿ya? Está todo el rato tras un velo y tú vas desvelando velos sin nunca poder ver realmente su figura, su persona. Entonces, los jugadores hacen crecer un mito mucho mayor que lo que puede ser tu villano inicial. Tu villano inicial puede ser un pavasnatas y son los jugadores los que van diciendo si fue capaz de esto, quizás cuántas cosas más terribles ha hecho. Y Yo creo que eso es posible, pero también difiero en algunos sentidos casi. Yo creo tiene que que estar bien esa es constituido. esa es una vuelta, pero la otra forma de hacerlo es planear un buen villano, crearlo, hacerlo constituido y de hecho, si logras sacarlo, no necesitas nada más. No necesitas ambientación, no necesitas una historia, no necesitas peleas interesantes. Con un buen villano vas a tenerlo todo bien. Sé que es algo. Me gusta la idea de construir el bien villano, pero tomo garantías de justamente cómo se desarrolla el apetito narrativo. Que es el xenomorfo en Alien, no lo ves completo hasta que te queda un cuarto de película, y antes de eso la gente muere fuera de cámara, simplemente encuentran el cadáver, hay alusiones a él cuando sale sale la cría del facehugger. Vas construyendo el monstruo y te genera deseo, te genera expectativa de llegar a verlo. Y sin embargo, si en la primera escena hubieses visto que tenéis que enfrentar contra una criatura de 2,5 metros, que es una mezcla entre máquina y orgánica, negra y que hasta la sangre es ácido, se te acaba el miedo. Ya sabes que es tan terrible que es imbatible. Por eso prefiero ocultar el alcance del villano. Yo creo que ambas formas pueden ser llevadas a cabo de forma correcta. Pensemos ahora un ejemplo de donde se injerta un villano en el minuto cero de la película. Que parta con el villano. Son difíciles. Hannibal Lecter. Hannibal Lecter. Yo estaba pensando en el Rey León, Scar. Después de que viene todo el ciclo sin fin, sale una pata gigante, ¡pah!, aplastando a un ratoncito de estos de la selva, de la sabana. Sí. Y sale Scar mostrándose lo maligno que es. Juega con su comida, se deleita con ella, es oscuro, tiene intenciones protervas, pero no te queda claro que va a ser malo porque es familiar de el protagonista. Por Ahí eso. tienes una presentación velada. Exactamente, Casio. Eso es lo que voy. Yo creo que un buen villano, bien hecho, puede tomar 1000 formas diferentes. Tan diferentes, estimado, que el villano puede terminar siendo un aliado, ¿no? Tremendos cambios que, por ejemplo, aquí, spoiler, levanto la mano, que nos propone Dragon Haste. Sí, nos propone. Yo, la verdad es que antes de saltar a eso, yo estaba pensando inmediatamente en Zuko, que es el villano, es un malvado desde el inicio, es el primer villano en Avatar, la leyenda de Aang, pero luego se da vuelta y termina siendo parte del aliado y es excelente, es de lo mejor jamás hecho. Y al principio es malo, es malvado, no se trata de, es incomprendido, no, quemó una aldea, intentó matar gente, era un imperialista. ¿Y nadie lo castigó? Por supuesto que sí. ¿Cómo lo castigaron? Es que es un poco más profundo, se ¿no? hicieron su amigo. Oh, qué nivel de castigo. No, por supuesto que no, porque se tuvo que transformar, aceptó sus errores y mejoró. Eso es... La serie de Avatar es cristiana. Se trata de mejorar, De estimado, que es lo más difícil que hace cualquier villano. Mejorar. Ay, qué buena la serie. Me encanta. Zuko es un villano redimido que se suma entonces al grupo. Me parece una vuelta de tuerca muy difícil en D&D. Porque en D&D al menor bajada o muestra de debilidad que del villano, te lo matan.
Ya, sí, eso en D&D, no todos los juegos de rol. En muchos juegos de rol eso se puede hacer sin ningún problema. Vampiro la Mascarada sería la siguiente hoja que yo sacaría. Gracias. En Vampiro la Mascarada puedes tener un némesis gigantesco. Por ejemplo, no sé, me gustaría esta condena de la cuadrilla, hablando en los términos antiguos, es cazada sistemáticamente o estresada sistemáticamente por algún miembro de la sociedad de Leopoldo. Y ven tan virtud, tanto coraje, tanta luz en uno de sus cabecillas que deciden abrazarlo. Perfecto. Y lo convierten en el chiquillo de la cuadrilla. Tienen un nuevo jugador ahí planteado. Y el otro tiene todo el drama de son las criaturas que traté de destruir. Y ahora me doy cuenta que son simplemente yo en otro estado de la vida. Y asimismo también puede pasar lo contrario, puedes pasar siendo extremadamente virtuoso y poco a poco ir corrompiéndose hasta llegar a lo más protervo, como te encanta decirlo, Casio. Y eso puede ser en Vampiro. Pero también es un relato muy común en Cyberpunk, por ejemplo. Es bacán, y ahora ya nos salimos completamente. Tenemos media hora de hablar villanos de D&D y ahora empezamos con la policromía. Cthulhu, ¿cómo son los villanos de Cthulhu? A mí me encantan. Uno es el horizonte. Sí. Los villanos de Cthulhu son el hombre contra el horizonte, contra el medio de la intemperie cósmica, todas estas cosas que son más allá de la cognición. Lo más desconocido posible y la ignorancia, que puede ser a la vez una bendición, pero también la más grande de las maldiciones. Otro enemigo de la llamada Cthulhu en estas temáticas puede ser tu entorno cercano. Porque tú sabes algo que ellos no y empiezan a considerarte un extraño y un loco, pero tú estás en conciencia racional de la comprensión de ese peligro, esa amenaza, y ya tus aliados, de tus cercanos, se convierten en tu enemigo. Y el otro enemigo intermedio, que a mí me gusta la llamada de Cthulhu, que hace que todo se mueva, son los agentes, los sujetos que están en obediencia a todo lo sobrenatural. Y que por lo general no saben dónde se están metiendo, ¿no? O lo saben clásico. Y lo disfrutan ahí. Me encanta la forma en la cual tú puedes aceptar un destino funesto con una sonrisa. No, yo creo que la locura... ¿Ya? La locura ni siquiera es un villano. Ya, la locura es un velo que te permite, claro, un colchón para aceptar o realizar ciertas cosas. Sí. Y sin hablar de los monstruos. Los monstruos para mí, en la llamada de Cthulhu, los que son más físicos son bastante icónicos, pero son muy fomes, son un saco de puntos de golpe. Pero los que son de otra forma, no sé, los perros de Síndalo, si no me equivoco, son estas cosas que salían desde las esquinas de los muros. Ahí tenéis una cosa donde podéis traumar a alguien y que el perro nunca se lo coma, nunca lo dañe, pero todas las noches le dé un trauma nuevo. Tenemos 4 enemigos muy sencillos, como típicos de la llamada. En Vampiro la podemos hacer también breve. Tenemos un humano común y corriente, a pesar de que es tu presa, puede ser tu enemigo, depende de la escala de la escena. Una sociedad cazadora de vampiros y todos los seres como sobrenaturales también pueden ser tus enemigos. Y el otro enemigo que puede ser un némesis recurrente es este miedo que tienen los vampiros a estas palaciegas de traición sobre traición y traición. Esa masa intangible creo que es una forma muy buena de enemigo, porque nunca la tocas y siempre estás inseguro de ella. Entonces sí te viene a la cabeza... Sí, no, yo creo que finalmente cuando estamos hablando de villanos en ese mundo extremadamente gris, como es... No, es muy oscuro, ¿no? Yo creo que es más negro que gris. No, es gris. La gente lo intenta, pero finalmente es gris. Intentan ser oscuro y sale edgy y no funciona, lo dije. No, pero finalmente estamos hablando de villanos. Son 4 adultos juntándose para sentir miedo. Era un juego de horror gótico, ¿cierto? Qué buena presentación. Horror gótico erótico en algunos sentidos. No, ya, sí, perfectamente. Pero yo creo que son antagonistas, se oponen a lo que desean hacer los jugadores y por lo tanto inherentemente son enemigos más allá de la forma en cómo se exprese. Y yo creo que la forma fluida que puede tener
y variar exactamente, aliarme con alguien y luego traicionarlo, pero que me traicione, pero finalmente resulta que tenemos que aliarnos, va y sigue y Sí, sigue. es como la tóxica. Como Exactamente. que los enemigos en vampiros son bien ese perfil. Se trata Y de la hay- relación tóxica y de hasta cierto punto entender que tienes que sacrificar Ya, para continuar. pero mira, ahí mientras estaba hablando de eso, se me ocurría el otro tipo de enemigo que tiene el vampiro, que por términos de mecánicas o temática, él mismo porta su archienemigo, que es la bestia. Sí, ya, y Es- ya, lo que tú quieres finalmente llegar es el villano como una expresión de ti mismo, ¿no? Sí, de esa fuerza que pugna contra ti, o sea, todo el lado oscuro que hay en Luke Skywalker, todo la bestia que también lleva el protagonista de Baldur's Gate 2, que tiene que luchar porque es un hijo del dios del asesinato y en él yace esa semilla del gusto por el mal encarnado en la muerte ajena, todo ese tipo de La cosas. locura misma que puede ser bajo montaña. Claro, Puede ser así de sencillo el punto en que tú te pierdes y tú querías ser un gran guerrero y un paladín para limpiar el terreno de lo malvado. y solo te conviertes con alguien que tiene litros y litros de sangre en las manos. Exactamente, y saqueas y vives por el oro, un oro que probablemente no se va a significar verdaderamente en mejorar para nada. Está manchado. Un juego donde me cuesta ver el villano muchas veces es en Aquelarre. Aquelarre tiene la temática de... alto tema, ya. ¿Por qué me cuesta ver el villano en Aquelarre? Porque en Aquelarre hay pocas razones por las cuales tener ese rol de aventurero o alguien que es llamado para algo es difícil. Más allá de que tengáis un personaje que es un soldado, un personaje que tiene una misión religiosa. Es como si a los personajes de la llamada de Tulu les pidieses que abordaran algo por fun. Yo creo que finalmente se trata de sobrevivir y volvemos entonces a la Porque idea puede de ser el una villano como el ambiente y simplemente alguien que se opone y no necesariamente como alguien que sea malvado, sino simplemente, bueno, villano malvado, pero sí el antagonista. Ahí lo pueden extrapolar y sacar diferentes juegos. La forma de ir desglosando villanos por mundo, por setting, es bien sencilla. Cerraría un poquito con Cyberpunk. Creo que en Cyberpunk tienes una oferta, perdón, iba a decir Shadowrun. Shadowrun tiene una oferta bien amplia de todos los enemigos del Cyberpunk y todos los enemigos del medieval fantástico. Una de las cosas que me gusta de Shadowrun es que tienen un solo dragón Sí. que es como el que... No, pues tienen más de dragones, pues Es el dragón que tiene este mega monopolio. Ese Sí. es como el más macro. Tienen toda la flora, que a toda la fauna de las cosas de fantasía, y aparte le agregan la tecnología, que como elemento te da herramientas para generar villanos distintos, generar villanos que son casi abstractos, como un virus. Como un virus específicamente, y cuando volvemos entonces nuevamente a Cyberpunk común y corriente, el virus y la corrupción, por tanto, y la enfermedad, te habla de alguien que puede provocar mucho mal sin ser malvado, y es otra forma de darnos como antagonistas. Que es como otra complicación de Cyberpunk, que es cuando tú te conviertes en máquina a raíz de todos estos aditamentos tecnológicos. Ahí tienes otra forma de pugna. Y convertimos el villano en fuerzas, en inclinaciones, en elecciones. Y esa libertad, por supuesto, es inherentemente lo bueno de jugar juegos de rol, ¿no? Las opciones que tú tienes es lo más rico que puedes tener. Tú puedes elegir malvado y cuando llega al final corromperse, y estamos hablando de alguien que cuando llega, y vamos a comenzar a hablar de spoilers, vamos a comenzar a hablar de Vecna, tú puedes precisamente llegar y tomar en la mano de Vecna, y puedes tomar el ojo de Vecna y destruirlo, o puedes elegir cortarte la mano, sacarte un ojo, reemplazarlo y ser extremadamente poderoso. Pero por un rato no crean que Vecna va a transar. Y por eso es que llegamos finalmente a Vecna. Yo me quedo con esta, me gusta más. Para ti. Porque Vecna finalmente es de lo más icónico que tiene Dungeons and Dragons, de lo más icónico que tienen los Que juegos estuvo de rol. bastante tapado, o sea, de Vecna se empezó a hablar hace un par de años nomás. Y a mí me gusta más esta versión porque acá atrás está el amigo, que lo puedan identificar.
Otro vampiro, muy buena onda, muy memorable. Yo todavía no termino de leerme esta campaña, tengo la duda si Cass conoce a Strahd o pasan cosas por ahí. De hecho, aquí en esta campaña hay un tremendo enemigo velado. Es como un Palpatine en la primera trilogía, para los que no la han visto. Espero Sí. que no. Y con Vecna, finalmente también estamos hablando de un clásico que parte en Greyhawk, parte como un enemigo, parte como una fuerza misteriosa que tú ni siquiera puedes enfrentarte a la misma, y luego es castigado un villano que es condenado finalmente en este mundo del pavor, en este escenario encerrado en Ravenloft, luchando contra enemigos y luchando con otros prohibidos, y finalmente llega hasta ser un dios, ¿no? Eso ya en la segunda edición, el final de nuestra segunda edición. El final de la segunda edición a la tercera. Tiene un desarrollo tal este personaje que desde ser un Megalich pasa a posicionarse en lo que en D&D creo que es lo más alto que podéis llegar, que Sí. es a ser un dios. Me gusta que tenga ese techo, porque estaba pensando si hay otros juegos que tienen techos más altos, y sí los hay. Entonces, llegas a ese techo, comparte espacio con el otro panteón, con los panteones en realidad, Exactamente. y lo aceptan. Es una cosa bien entretenida con los dioses, que terminan aceptando a este mortal resentido, es un matricida. Vecna malo es, pero me pasa que ahora, como estaba tan alto, tan abstracto, lo han aterrizado. ¿Y cómo lo aterrizan? Sí, yo creo que antes Vecna era casi caricaturescamente malvado. Sí, era el malo del castillo de Grayskull, Sí, no es que sea Skeletor, exactamente. pero estaba como... eran los poderes oscuros que solicitaba Munra, es como Sí. ese nivel. Ahora está humanizado, ¿en función de qué? De que desarrollan su parte justamente biográfica. De la gente con la que interactuó, qué hacía, en qué se inspiraba, cómo fue lo mal que lo pasó. Ese tipo de cosas te aterrizan al Vecna. Me pasa que es mucho de entender un poco a Sauron. Sauron tiene... Damn. se parecen harto. Sauron no es tan grande como Melkor. Melkor es mucho, mucho más grande que Sauron, pero a raíz de que Melkor diluye su maldad, su energía, su fuerza en el mundo de Arda, Sauron empieza a brillar más porque se mantiene íntegro, se mantiene único, ¿cierto? Y tiene la interacción con los elfos, tiene la interacción con los humanos, tiene esta paternalidad con sus criaturas que son los orcos. Y si tú miras su pasado, está completamente trazado el personaje, que es esta fuerza de ojo con guirnaldas de fuego, que es la abstracción pura de la maldad, por lo menos en mi adolescencia. Yo decía, ¿cómo me imagino más la maldad que en un círculo que se cierra en un ojo con fuego? Decía, no sé, podría poner a Baphomet, pero no me parece tan poderoso. Te entiendo, pero yo creo que finalmente cuando hablamos de Vecna, estamos hablando de un clásico, de una versión que puede ser dominada, puede ser enfrentada, a diferencia de lo que pasa con Sauron, porque yo no creo que alguien se pueda enfrentar de verdad a Sauron. Yo creo que Saruman el Blanco sí podría haberse enfrentado a Sauron. Pero eso es una discusión que todos los Tolkien-Dili que nos estén viendo pueden aquí completar y decir sí, porque un Istari en ese grado de santidad como es Gandalf el Retornado puede hacerlo. Y que también Gandalf tenga estas figuraciones cristianas y bla bla. Yo creo, finalmente, Casio, que es sumamente importante entender que en los juegos de rol, los villanos deben de fallar. Yo creo sinceramente que la mejor historia hay dos historias que se pueden contar jugando cualquier juego de rol. Sí. O logran triunfar o fallan. Y por lo tanto el malvado triunfa y el mundo se acaba y es un apocalipsis y es todo lo malo que puede llegar a ser malo. Por otra parte, los villanos pueden ser derrotados y el 90% de las veces deben de triunfar. Ahora, ¿Cómo deben triunfar los villanos? No, deben de triunfar los jugadores, los jugadores, los personajes. Lo cual no necesariamente significa, estimados, que eso no tenga malas consecuencias. Pueden fallar, o sea, pueden triunfar y morir todos.
Ah, sí, eso es lo otro, se hace mucho, mucho más memorable personajes que cumpliendo su deber desaparecen, fallecen, son lo que... Ahí, no sé, vamos a Dark Souls, en Dark Souls tú terminas tu juego, terminas tu partida eligiendo convertirte en ser un continuador de esta flama decadente o dándole un nuevo ciclo a este mundo y permitiendo que siga su naturalidad. En el primero te coronas como el rey de las cenizas y en el otro desapareces y le das el ciclo a la vida. Esa elección es tremendamente poderosa porque si te quedas como un rey de las cenizas es como... no tiene ni una gracia. Sin embargo, poder sacrificarte, inmolarte literal para que el ciclo vuelva a suceder es mucho más valioso. Es como decir, dejemos el mundo en las ruinas del Ragnarok y que siga siendo el mundo que conocemos, o permitamos que todo crepite y que se dé el crepúsculo universal y pase a la siguiente fase. No hay por dónde perderse. Si tienen un poco de humanidad en su corazón, la respuesta es clara. Yo creo sinceramente que la historia que debe de contarse debe ser perfectamente balanceada con los jugadores. Y yo creo que, así como les digo que la vasta mayoría de las veces deben de triunfar, también debes de aceptar que muchas veces los jugadores quieren fallar. Ya, esa a mí me cuesta. Es como, ¿por qué van a querer fallar? Tienen que tener razones muy de peso donde el fallo genere consecuencias positivas de alguna forma. Creo que muchas veces simplemente no creen ser dignos. Así de sencillo, estimado Casio. Pero lo dejamos como eso, una cuestión para ustedes que están escuchando este horrible podcast de rol. Así que pueden dejarlo abajo en la caja de comentarios si ustedes han dicho alguna vez, saben que fallamos. Y por lo tanto no vamos a continuar. Ya, pero congelar la campaña y creo que abrimos un melón gigante. Si les interesa el tema, podemos hablar de continuidades fallidas de campaña o forzar el término de una, que es otro tremendo tema. Yo para ahora cerrar, porque creo que estamos pasados los 45 minutos. Sí, exactamente, minutos, estamos terminando. De podcast, vienen las preguntas. Yo te tengo 3 preguntas, de hecho, Vamos, al hueso. Dispara las 3 preguntas, Casio Soleón. ¿El peor villano que te has enfrentado? ¿El peor en qué sentido? El peor, el más malo, el más fome. El más fome, ya, de acuerdo. Es como si te dijeran, el más aburrido sí, de los villanos. Al final de la mazmorra está Jar Jar Binks. Está Jar Jar Binks. Estoy pensando en... una aventura de una persona que me estaba narrando, donde al final todo el enemigo que habíamos era la persona que nos estaba vendiendo. Y en realidad era un genio que se hacía pasar por alguien que nos estaba vendiendo las cosas en la tienda y resultó que él había manipulado todo para que... Era como el plot twist del plot twist del Exacto. plot twist. Era como alguien... Era ridículo, no tenía ningún sentido, lo siento, pésimo final. Me encanta. Siguiente pregunta. ¿Un personaje tuyo ha imitado un villano? ¿Mío como narrador? Como jugador. Como jugador, ¿un jugador ha adaptado a un villano? Sí. Sí, he tenido jugadores, he tenido una aventura, todos eran ladrones, pero no eran malvados. Eran personas que vivían y robaban. Problematizaban la propiedad privada. Exactamente, algo de ese estilo, en un escenario medieval, pero urbana y todo eso. ¿Cuál era el villano que habían imitado? Pero uno de ellos finalmente era malvado y estaba manipulándolos a todos y era un jugador y fue un excelente final. Eso está muy bueno, muy bueno. La última pregunta es, ¿qué villano crees que le está faltando a Dungeons & Dragons? ¿Qué villano le está faltando a Dungeons & Dragons? Qué difícil pregunta. Yo creo que les está faltando... qué terrible pregunta. Está faltando... creativa, ese es el problema. Piensa en ese hueco que todavía no llenan para ti. O sea, si dentro de los que podés configurar dice está más o menos configurado, no hay ningún problema. No, yo creo que falta un verdadero elfo villano. Yo creo que falta un verdadero... Como un déspota tirano, altanero. Un altanero, alguien que cree estar haciendo lo correcto, pero en realidad es un villano que no entiende lo que es
vivir tan solo Mira, 80 años. Y volvemos, claro, y volvemos al inicio con esta idea de fascistas verdes. Yo también me encantaría así como un elfo que de repente mezclando la magia para los jugadores de Magic muy Simic, que es como cuando el azul se mezcla con el verde en Magic y genera unas mutaciones naturales absurdas. Que imagínate en el centro del bosque alto, Sí. un alto hechicero elfo lance un hechizo que en vez de desertificar, sino que bosquifique todo el mundo. Sí, algo así yo un creo que enemigo falta ecológico, en la un quinta enemigo edición. ecológico. Exactamente, y que queda que dé esa extraña sensación de, en realidad tal vez sí haga algo bueno, pero profundamente malo al mismo tiempo. Sí, me gusta. Con eso estamos terminando este capítulo, esta sesión de El sonido de los dados. Queriendo contarles un poco de lo que pensamos, amamos y reflexionamos sobre los villanos. Nos pueden estar viendo en los siguientes episodios que esperamos estar sacando si es que ningún villano acaba con este podcast. Por supuesto, ustedes pueden ponernos un me gusta, compartirlo, que nos ayuda muchísimo, comentarlo porque nos gusta conversar con ustedes y nos veremos pronto. En otro lunes de El sonido de los dados. Adiós.